La peli comienza con Adam diciéndole a su esposa Dawn que se murió quemada en un incendio. Como era un profe en genética, pudo clonarla. Él estaba desesperado por recuperarla exactamente como era. Así comienza Andover. Algún tiempo antes él estaba con su novia inicial. Como la amaba mucho, quiso impresionarla con un desayuno en la cama. 10.000 horas después pudo hacerle sus panqueques favoritos. Adam en el baño le confesó que quería hacerla a su esposa. Por suerte no fue rechazado. Luego se fue a su lugar de trabajo a explicarle a sus alumnos que la clonación podía salvar vidas y curar enfermedades horribles como el Parkinson. Emma, una estudiante, le propuso ser su asistente de laboratorio. Adam le agradeció la oferta, pero tenía todo lo necesario. Se casó con el amor de su vida. Después arreglaron el asunto del seguro con su abogado en caso de que uno de los dos fallezca. En la noche el men cocinó la cena. Inesperadamente recibió la visita de los policías que le avisaron que su mujer tuvo un accidente laboral y murió. Mala suerte para el profe. En su funeral les contó a los presentes cómo la conoció. Tuvo el coraje de hablarle y el resto que ya sabemos. Luego recibió las condolencias de amigos y familiares. Totalmente destrozado, perdió las ganas de continuar. Pobre hombre. En casa recibió varios mensajes de su alumna. Estaba obstinada en querer trabajar con él, que tampoco quería tomar el dinero del seguro porque eso significaría aceptar que Dawn estaba muerta. De repente la clonación que estuvo experimentando con una rata resultó exitosa. Eso le dio una idea genial. Fue a su casa y tomó un cabello de su chica. Lo llevó rápidamente a su laboratorio para intentar clonarla. El proceso se iba a demorar 8 meses, por lo que decidió cancelarlo. Emma le dio la solución para hacerlo más rápido. Adam la aceptó como su asistente. En el interior ella se dio cuenta lo que quería hacer y le dijo que traer de vuelta a su esposa era nada ético e ilegal. Al men le valió madres. Estaba decidido en tener a Dawn una vez más sin miedo a perder su trabajo. Al final Emma le ayudó a poner en marcha el primer intento. Quería hacerlo en menos de un minuto. Al sacarla del microondas se alegró de verla completa. Quiso llevársela a casa, pero en el auto vio que ya era vieja. ¿Por qué razón? No normalizó la tasa de crecimiento, así que tuvo que esperar a que muera naturalmente para cocinar a la siguiente. Entre los dos llevaron el cadáver al sótano y la cremaron. En la mañana los científicos se pusieron a resolver ese problema del envejecimiento. Primero intentaron con el clon de la rata. Otro error, no se podía clonar a un clon, era muy inestable. En eso el abogado descubrió que el seguro de vida de $1 millón que Adam puso para su esposa era sospechoso, pues a las pocas semanas de firmarlo, esta se murió. Ellos ni locos iban a pagar esa cantidad. Así se habla. ¿Ya lo oyeron? Tras múltiples fracasos seguidos, el profesor encontró la clave. Tenía que hacerla crecer en 3 meses, ni muy rápido ni muy lento. No disponía de 18 años hasta esperar que crezca y se convierta en una adulta. El abogado sabía que algo raro estaba haciendo su cliente. De esa forma, el men empezó a enseñarle todo sobre la vida a su pequeña futura esposa. Las semanas pasaron con gran velocidad. La chica volvió a tener la misma edad que al principio del resumen. Sin embargo, su actitud no era la misma. Seguía siendo una niña por dentro. Adam entendió que había criado a su hija y no a su esposa, que ahora odiaba los panqueques. Ella no sabía quién era la mujer de la foto. Obviamente el profe quería empezar de nuevo, así que le puso una medicina a Dawn para terminar con todo. La llevó al ático y le contó que hubo un incendio. En eso sus suegros lo visitaron. La vieja vio a su hija viva y casi le da un infarto. Así Adam se deshizo accidentalmente de la copia defectuosa. En clase se la imaginó como cada uno de sus estudiantes. Su terapeuta le dijo que para que Dawn sea igual a la que conoció, debía criarla como lo hicieron sus padres. Ese momento Adam le informó a Harold que podía traer a su pequeña de vuelta, solo debía cuidarla tal como lo hizo. Bueno, después le propuso lo mismo a Emma esperando que no se negara. Estaba pidiendo demasiado. Su asistente aceptó al verlo frustrado. A cambio quería aprobar la materia exonerada y llena de puros 10. En un parpadeo llevó a Dawn ya crecida para que conozca a Adam. Ella le reclamó a su mamá por abandonarla. El profe quiso moldearla para que tenga su personalidad de siempre. Otra vez no estaba funcionando porque no la dejaba ser como ella era. Adam no se rindió y siguió luchando hasta poder tener a su esposa. Quiso proponerle matrimonio, pero la pelirroja no tenía ningún sentimiento por ese hombre extraño con el que vivía. Más fácil le resultaba conseguirse otra chica. Cierto. Ninguno de los dos quería hacerse cargo de la pobre, así que ella les resolvió el conflicto automandándose al cielo. Tenía una vida vacía y sin sentido. Adam le propuso a la mejor amiga de la muerta el trabajo de criar al siguiente clon en tan solo 4 meses. Esta aceptó porque la extrañaba mucho. Bueno, se terminó enamorando de otro men. El profe fue a encarar al infeliz por robarle a su esposa. No tenía caso, la perdió por su culpa. No debió mandarla a ese baile de gala estudiantil sin acompañarla. Al no querer esperar el desenlace de esa relación, se dispuso a crear otro clon. Ya no le importaba si había 2 versiones de la misma persona. A partir de ese punto perdió el control emocional de su ser. Empezó a gritarle a sus estudiantes. Vivía malhumorado. Todo por los celos de ver a su mujer con ese aprovechado. En la noche conversó con Emma de sus trágicas vidas. Después fue a ver a la copia para avisarle que estaba envejeciendo muy rápido. A ella no le importaba morir, solo deseaba estar con su amor. El doc prometió ayudarla con tal de verla feliz.
Eso es tonto, tú eres tonto. Le puso el medicamento para estabilizarla. Fue una mentira, la mató para poder crear otro único clon. Emma le dijo que nunca iba a poder traerla de vuelta. Adam le contestó que no se iba a detener. Por tal razón, su asistente renunció. Antes de irse le confesó que solía admirarlo, pero ya era otro hombre y hubiera deseado que la amaran como él lo hizo con su esposa mientras estaba con vida. Afuera esperó a que el loco se vaya con su clon. Ingresó en silencio e hizo algo diferente esta vez que tal vez pueda funcionar, ya que el otro continuaba fallando como un tonto. Emma dejó a un bebé en un orfanato y salió corriendo. Semanas después, regresó al mismo lugar para adoptar. Escogió al Adam que decidió copiar sin avisárselo al original. El abogado vio que ese no era su cliente y se quedó intrigado. Como sea, solo le quedaba un cabello. Un intento más. Le pidió a Diosito que todo salga bien esa vez. No fue para nada así y se alistó en terminar con su vida. En clases el abogado lo visitó para confirmar si había dos Adams. Él, muy frustrado, regresó a casa. Quiso clonar a Dom a partir de otro, pero como ya vimos, no era posible. El viejo les dijo a los padres de ella que tal vez su yerno mató a su hija para cobrar esa jugosa cantidad. Una gran mentira. Al men no le interesaba tener el millón, solo quería a su esposa viva. Sus suegros le exigieron que les entreguen a su pequeña que clonó. Adam les contó que cada intento fracasó. Como la madre estaba obstinada, el profe la complació y fueron a buscar otro cabello en su cuarto. Esa era la última oportunidad de todas. En tanto, el abogado se metió a la casa a buscar pistas que puedan incriminar al asesino de copias, que les pidió a los nuevos padres que la críen igual como lo hicieron hace 35 años. El señor Trude había trabajado 4 años en ese caso. Él pensaba que Adam mató a Dom porque se enamoró de su asistente. Este, algo asustado, le ofreció un trago que contenía el veneno con el que mataba a los clones. Simpson, usted es diabólico. Acto seguido, Adam clonó al viejo en minutos. La policía lo encontró borracho y moribundo. Zafó de ese lío como un campeón. Después los padres se despidieron de su querida hija, que se iba a vivir en la casa de su futuro amor. Hicieron las cosas normalmente. El men le dijo que la amaba. Don le respondió que no sentía lo mismo. Adam la llevó al ático para mostrarle algo. Quiso explicarle que era un clon que murió en un incendio. Casi se vuelve a caer. Luego ella le dijo que quería irse a casa. En fin, lo arruinó contándole la verdad. Debió haberla conquistado de cero. Así se dio cuenta que esa relación no iba a ser como la que tuvo. Tras eso se dirigió al cementerio para enterrar las cenizas de la Dawn original y poder dejarla ir. Estaba listo para seguir adelante con su vida. De regreso a casa revisó el correo. En un sobre vio un cheque del seguro con el $1.000.000 listos para ser cobrados. En eso Emma seguía con su copia, enamorándolo por la vía correcta. El propio la llamó ese rato pero no le contestó, estaba ocupada. A la tercera vez lo hizo. El profe le contó que la última Dawn era perfecta aunque no lo amaba. A ella ya no le importaba. El otro le informó que quería volver a trabajar en serio. Emma simplemente le colgó. Por eso el protagonista fue corriendo a verla para convencerla. Al encontrarla madrigó a su copia. Luego se calmaron. La chica le contó que lo hizo porque nunca pudo tener al original y se conformó con el otro que era medio tonto e infantil. Se lo entregaron a la última Dawn para que se queden juntos. Eran el uno para el otro. Además, Adam les regaló a sus suegros el $1.000.000. Antes de irse se despidió de su chica y le deseó buena suerte a su compadre. Tras eso, Emma se graduó. Su nuevo novio la felicitó y se fueron a comer algo. Los clones se despidieron de los viejos. Se iban a vivir aparte. Un final feliz para las dos parejas. Era la única forma en la que podía funcionar. Un like si te gustó esta historia. Fin. Así termina Andover.